Este día vamos a desarrollar el tema materialismo histórico y dialéctico. El objetivo es comprender el concepto de materialismo en sus dos vertientes, materialismo histórico y materialismo dialéctico. Debemos de saber que el materialismo histórico es una teoría y un enfoque analítico desarrollado por Karl Marx y Engels. Y la idea de esto es comprender la historia y las dinámicas sociales desde un punto de vista material, es decir, no se trata de explicar la realidad por elementos subjetivos, sino que la realidad existe porque hay cosas fácticas, materiales, que se pueden tocar, que se pueden ver. Eso es el materialismo. Y dialéctico es la contradicción, es decir, que una cosa lleva a la otra. Entonces, esta teoría proporciona un marco para comprender cómo las fuerzas económicas y materiales influyen en la estructura y el desarrollo de las sociedades. Es decir, el materialismo histórico es explicar la realidad a través de hechos fácticos, hechos que se pueden ver y medir. Los conceptos clave del materialismo histórico son la base y la superestructura. Se supone que la sociedad está compuesta por una base económica que incluye las relaciones de producción y los medios de producción y una superestructura que comprende las instituciones políticas, jurídicas, culturales, religiosas y filosóficas. Además, la base económica es la fuerza motriz que moldea la superestructura y determina las relaciones sociales y las ideas dominantes en una sociedad. Además está el modo de producción. El modo de producción tiene que ver con cómo en diferentes momentos de la historia las sociedades han desarrollado su economía. Por eso es que existe el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, que definen las relaciones sociales y económicas dominantes en una sociedad en particular, en este caso a lo largo de la historia. Cada modo de producción se caracteriza por relaciones específicas de propiedad y producción, así como por formas particulares de explotación y dominación. Todo esto es un proceso dialéctico donde siempre hay un explotador y un explotado. Luego un proceso revolucionario e inevitablemente aparece de nuevo un explotador y un explotado. Eso es la lucha de clases. Entonces se supone que la historia de la humanidad es una historia de lucha de clases entre aquellos que poseen los medios de producción, que en este caso es la clase dominante o la burguesía, y aquellos que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir, que es la clase trabajadora o proletario. Y entonces la lucha de clases es el motor principal del cambio social y el conflicto en la historia. Significa entonces que las clases sociales luchan para oprimir y las otras para dejar de ser oprimidas. Luego tenemos el proceso de alienación. Este proceso de alienación es donde los trabajadores experimentan una pérdida de control sobre su trabajo y su destino. ¿Qué significa esto? Significa que bajo el concepto del materialismo histórico, una persona va a trabajar ya no por su voluntad y no por su deseo de superación, sino que ya lo hace de manera mecánica, sin sentimientos. Va porque necesita dinero. El dinero lo va a ocupar para pagar sus deudas. Sus deudas le permiten tener un pseudo estilo de vida y ese pseudo estilo de vida le genera pérdidas económicas, las cuales tiene que pagar. Y para pagarlas necesita un trabajo al que va, no por el gusto de ir a trabajar, sino para pagar deudas. Ese es el proceso de alienación. Y por último tenemos la transformación revolucionaria, en donde Marx y Engels creían que el materialismo histórico conduciría inevitablemente a una revolución proletaria, que aboliría el sistema capitalista y establecería una sociedad sin clases. A eso le llamaron el comunismo. Esta revolución estaría motivada por las contradicciones inherentes al sistema capitalista y la explotación de la clase trabajadora. Entonces, para Marx y Engels hay todo un proceso
histórico en esto que es el materialismo histórico, donde las clases sociales luchan entre ellas, una para mantener el poder, la otra para soltarse de ese poder porque está siendo explotada, pero al final, según Marx y Engels, iba a llegar una revolución socialista y al final iba a haber un paraíso terrenal prácticamente que iba a ser el comunismo. Entonces, podemos decir que el materialismo histórico es una parte fundamental de la filosofía marxista y constituye un enfoque metodológico para comprender la realidad y el cambio social. Ya sabemos entonces que fue desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels y se basa en los principios del materialismo y la dialéctica, que ya lo explicamos. Materialismo es analizar la realidad solo y solo a través de elementos que se pueden ver y medir. Y dialéctica es la contradicción, que los opuestos luchan. En este caso, una lucha de clases donde está el que tiene los medios de producción y el proletariado, la clase alta y la clase baja. Y luchan para mantener el poder y para quitárselo. Por otra parte, tenemos el materialismo dialéctico. Dentro del materialismo dialéctico hay conceptos clave que debemos de tener en cuenta. El materialismo dialéctico parte de la premisa de que la realidad material es lo que vale. Entonces, dentro de la realidad material están las fuerzas productivas, las relaciones sociales, y todo eso constituye la historia humana. Entonces Marx y Engels enfatizaban que la materia y sus leyes son primordiales y que la conciencia y la ideología surgen de las condiciones materiales de existencia. La dialéctica entonces es un método de análisis que se basa en la idea de que los fenómenos sociales y naturales están en constante cambio y desarrollo y que en este cambio ocurre a través de la contradicción y la lucha de opuestos. La dialéctica considera que todo fenómeno contiene fuerzas contradictorias que interactúan entre sí y que dan lugar a un proceso de desarrollo y transformación. Por lo tanto, la contradicción se refiere a la tensión o conflicto entre fuerzas o elementos opuestos en un sistema dado. Marx identificó la contradicción fundamental en la sociedad capitalista como la contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, lo que eventualmente conducía a la crisis y el cambio social. Entonces eso generaba una transformación y cambio. Entonces, el materialismo dialéctico sostiene que el cambio social y el desarrollo histórico son impulsados por la lucha de clases y las contradicciones internas de los sistemas sociales. A través de la confrontación de las fuerzas antagónicas y la superación de las contradicciones, la sociedad avanza hacia formas más desarrolladas y complejas. De nuevo, esta idea era que al final de tanta lucha de clases iba a llegar un socialismo y posteriormente un comunismo donde todos iban a ser felices y donde todos iban a ser iguales, sin ninguna clase social. También el materialismo dialéctico nos habla de la historicidad. En este sentido se refiere a que todo en este mundo, en especial las relaciones sociales, tienen un proceso histórico. Es decir, lo que estamos viviendo en este momento, 2024, es el resultado de lo que sucedió en 1904, en el 1820, en el 1700 y así sucesivamente. Todo es un proceso, todo tiene un principio y un final. Y por último, las condiciones materiales y las formas de organización social son históricamente contingentes y pueden cambiar a lo largo del tiempo en respuesta a las fuerzas y contradicciones internas. En este sentido, entonces, concluimos de que para Marx y Engels, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico permitían comprender las sociedades y sus relaciones, y a través de comprender esas sociedades y sus relaciones íbamos a llegar al final a un comunismo primitivo.